Bueno, nos place mucho tener con nosotros a un político probado en las lides, particularmente referidas a la historia del Partido Revolucionario Dominicano, que ya tiene esas dos expresiones de estos tiempos, que es el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Revolucionario Dominicano, que todavía insiste en seguir con el canciller de la República al frente. Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado. O sea, canciller. Pero ¿qué ha pasado en estos días? Que don Aníbal García Duvergé ha dejado de insistir con el PRD y ha marchado hacia la nueva fuerza política que surge de ese partido, que es el Partido Revolucionario Moderno. Es bueno que usted nos explique las motivaciones, las expectativas que ve en esa organización y además que el papel va a cumplir. Se le ha reservado en esa organización. Comencemos por las motivaciones. Buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes, viejo amigo. Bueno, la verdad es que a raíz de la elección del 16, donde se hizo la alianza con el Partido de la Nación Dominicana, tal vez por la propia forma en que se hizo, donde el PRD, que hasta ese momento era la primera boleta nacional, de repente se ve que prácticamente no tiene candidato. Y fundamentalmente no tenía candidatos municipales y candidatos senatoriales. Y la grandeza de los partidos políticos, democráticos, después de José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, radica en el liderazgo local, porque no es el liderazgo sombra como era en ese tiempo. Y entonces la ausencia de las candidaturas dice que en los municipios, en lo local, no hay motivación para que los electores participen en el proceso. Bien. Por ello, entonces, el PRD pasa de ser la primera boleta a sacar un 5%, que la gente dice que fue generosamente otorgado por el Partido de la Nación Dominicana, y se explica porque el que no tiene candidaturas municipales tampoco tiene delegado, de manera que en esos colegios electorales no había ni un delegado técnico, ni un delegado político, ni un suplente que pudiera defender lo que era el voto del partido blanco. Y efectivamente nos quedamos un 5%. Pero aparte de la forma en que se hizo la alianza, hay que decir que las pocas candidaturas que se le dio, pues fueron impuestas. Eso trajo como consecuencia de que nosotros nos distanciáramos del presidente del partido e iniciamos un proceso de rescate del PRD, en donde está envuelto una serie de liderazgos. Pero finalmente, a raíz de la aprobación de la ley de partido político, en donde la dirección, el presidente del partido planteó de que íbamos solos a las elecciones. Digo, bueno, pero si uno de los problemas que tenemos nosotros, el distanciamiento radica que si el PRD mantiene una alianza, en este momento se convertiría en un partido bisagra y el presidente del partido está planteando que vamos solos, podemos llegar a un acuerdo. Para tú participar solo en un proceso eleccionario tienes que crear las condiciones de participación. No es que tú digas va a participar y en los hechos y en la práctica no haga eso. Y elementos que gravitan significativamente en que el partido hoy esté tan deprimido. Bueno, el PRD no tiene local prácticamente en ningún municipio del país. El PRD no tiene estructura prácticamente en ningún municipio del país. Puede haber un presidente y ese tipo de cosas, un secretario general, pero estructura orgánica no la tiene. Y entonces, ese es el primer planteamiento. Vamos a buscar un local, que la gente sepa dónde está ubicado el PRD. Pero vamos a hacer el padrón de militantes, porque el gran aporte que hizo José Francisco Peña Gómez a la democracia de los partidos fue que los electores, los militantes, elijan su dirección y elijan también sus candidatos a terciar en las elecciones nacionales. Bueno, había que diseñar un programa, el padrón de militantes se eliminó. Y entonces, para tú hacer un programa de crecimiento, si tú quieres no haga el padrón de militantes, perfecto, pero vamos a hacer un programa de crecimiento, porque como tú estás, no puedes definitivamente competir. Y eso tampoco logró hacerse. Finalmente, recuerda que la ley de partidos políticos dice que la cúpula de la organización decide la mecánica, el método a utilizar para elegir los candidatos. Se explica que si usted ha defendido en el Congreso Nacional que la primaria abierta es el método más adecuado para seleccionar la candidatura, que yo no estoy de acuerdo, porque yo pienso que eso va en detrimento de la fortaleza estructural de los partidos, pero
Pero bueno, eso es de democratizar más el proceso, podríamos decir eso. Sí. Sin embargo, a pesar de eso, lo que se aprueba en la comisión política es que en vez de ser el padrón de militantes o la primaria abierta, la forma de elegir los dirigentes es una asamblea de dirigentes. Recuérdense, usted lo sabe perfectamente, que el Partido Reformista utilizaba la asamblea de dirigentes para elegir los candidatos y el PRD el padrón de militantes. Ahora resulta que el Partido Reformista adquiere la mecánica del padrón de militantes y el PRD adquiere la asamblea de Una especie dirigentes. de regresionismo uno y el otro de avance. Definitivamente. Entonces, como un ropaje se plantea que en la presidencial sí serían primaria abierta. Pero ese es como una burla grande porque definitivamente no habrá convención presidencial en el PRD porque ese acuerdo está prácticamente sellado. Entonces, el retroceso es evidente. Frente a eso, y viendo que en la República Dominicana, en el país, lo que hay es un bipartidismo, que ciertamente aquí son dos partidos, el Partido de la Nación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. Y hay que decir entonces que el partido que realmente representa los ideales de José Francisco Peña Gómez es el PRM. O sea, el PRD de hoy es el PRD del presidente del partido, de Miguel Vargas, no es el PRD de José Francisco Peña Gómez. El que hace planteamiento en el marco de lo que es el desarrollo social, de lo que es que haya más democracia, de lo que es que haya más equidad en la distribución de las riquezas, es el Partido Revolucionario Moderno. Y por ello nosotros, orgullosamente, nos integramos a ese partido que nos recibió con mucho cariño, con mucho respeto, y le agradezco infinitamente tanto al Hipólito Mejía, a Luis Abinader, como al presidente Paliza y a Carolina, y el apoyo también de dirigentes medios, y a los compañeros que durante muchos años han entrado conmigo en política porque se integraran también al Partido Revolucionario, que es significativa, porque nosotros somos tal vez el dirigente que mayor, y sin tal vez, que mayor representación tiene, tanto a nivel de las estructuras nacionales, como a nivel de los municipios, a nivel de la provincia. Lógicamente que no todos los dirigentes municipales, provinciales, que nosotros tenemos, ingresaron conmigo. Algunos, porque como el presidente del partido tiene facultad de ganar la convención hoy, quitarlo mañana y poner otro, también sufrieron ese tipo de acontecimientos. Y otros, la situación está sumamente difícil, algunos consiguieron un espacio laboral y yo eso también lo respeto. Es un derecho que tiene la gente a hacer. Bien, bueno, conocemos ya las motivaciones del profesor García Duvergé. Ahora nos gustaría, ya tiene tareas asignadas, espacio asignado por parte del Partido Revolucionario Moderno, usted. Bueno, la tarea fundamental que yo tengo es hacer que el Partido Revolucionario Moderno siga el sendero. Bueno, será tarea de todos, los PRMistas, pero tarea orgánicamente y estructuralmente, ¿cuál va a ser su desempeño? No, pero está en proceso, sí. Eso ya está en manos de la dirección del partido. Pero yo le quiero decir que nosotros, sin importar el nivel dirigencial, nosotros podemos aportar significativamente a que ese partido siga fortaleciendo, siga creciendo, y nosotros lo haremos o como militante o como alto dirigente, como sea. Lo que estamos dispuestos a que se produzca el cambio, y ese cambio lógicamente lo representa en este sistema, en el día de hoy, que solamente hay dos partidos, el Partido Revolucionario Moderno. Y de los 4 Moderno. proyectos presidenciales que tiene el Partido Revolucionario Moderno, encabezado por sus 2 líderes, que son Abinader e Hipólito Mejía, ¿cuál es su apuesta? ¿Por dónde va usted en materia de lo que será la definición de una candidatura al interior de ese partido, de ese importante Bueno, la gente que partido? está conmigo, que entró conmigo, Ajá, tiene el derecho a estar con quien más considere representa su política de triunfo y de éxito. Ahora, yo en particular, que la gente que piense que no estoy con Hipólito sabe que sería un absurdo. Yo estoy con Hipólito, apoyo a usted está Hipólito. con Hipólito. Sí. Ya.
Así, pero mi mayor aporte y apuesta es a que el partido se fortalezca, crezca y que el candidato que gane va a recibir el apoyo no solamente del PRM y de nosotros, sino que los sectores organizados de este país que quieren el cambio van a canalizar sus inquietudes a través del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, una de las causas por las cuales a ti te reciben con entusiasmo es porque tú tienes un historial de trabajo dentro del PRD. Claro. ¿Cuáles fueron los cargos que tú desempeñaste? Y particularmente lo de los últimos años. A nivel del partido. Cuando el partido estaba en el PRD. En el sí. PRD. Bueno, recuerda que en el PRD los cargos que se seleccionaban en primaria de militantes Sí. era la presidencia y la secretaría general. El primer secretario de organización electo por el voto universal fuimos nosotros. Y así fue. Ahí fue que Ramón fue el presidente y Orlando el secretario general. Sí, así fue. Después de eso, nosotros fuimos secretario de organización 2 veces más. Y en San Cristóbal, pues nosotros dirigimos la provincia. Y los maestros, usted sabe que Yafir y yo organizamos los maestros del PRD. Los maestros del PRD estaban dispersos y eso es parte de lo que nosotros hemos hecho. O sea, es que usted tiene un historial de trabajo con las bases mismas del PRD de mucho tiempo. Y probablemente por eso le sea de mucha importancia en este momento allegárselo al Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo... Y un tema importante. Usted recuerda que una de las grandezas que tenían los líderes nuestros era que cuando iban a Pedernales o iban a Dajabón, no se quedaban en hoteles. ¿Sabe que se quedaban en la casa de los compañeros? Sí, bueno, pues nosotros podemos decir que prácticamente hemos dormido en una casa en cualquier municipio de este país. Y hemos tomado café, y hemos almorzado, y hemos cenado. Sí. En cualquier municipio de este país. Saben que nosotros hemos dormido, hemos comido, y además incluso esos vínculos llegan tan grandes que no importa que sea del PRM o sea, nosotros nos quedamos en casa de gente que no son de mi partido, pero que son maestros, y en esa lucha magisterial hemos hecho vínculos y yo me siento como en casa también. Vamos a aprovechar esa experiencia formidable de García Duvergé como político, ¿verdad? Y un hombre que se ha desempeñado muy bien orgánicamente dentro de su partido, con posiciones públicas también en los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, y como dirigente y líder regional, local, en el caso de San Cristóbal. ¿Cómo ve García Duvergé, a propósito de esa gran verdad que dijo, aquí hay dos bloques, uno representado por el PLD y otro representado por el PRM? ¿Cómo ve García Duvergé la correlación de fuerza a propósito de cómo anda el país, de cómo marcha el país? De acuerdo a la visión de las propias autoridades, a la visión ahora en el plano económico del PNUD, de la gente del Fondo Monetario Internacional. Al parecer el país va a marcha por una ruta correcta, sólida, de crecimiento de su economía y ese tipo de cosas. Pero ¿cómo lo ve usted particularmente? ¿Cómo usted siente a la nación? Y si cree que el PRM tiene posibilidad de desplazar al Partido de la Liberación Dominicana con esas ponderaciones que se están haciendo dentro y fuera del país. Sí, pero hay ponderaciones que son con números muy fríos. Ajá. Para cuando esos números se traducen en hechos reales. Por eso quiero escuchar. Y es, en primer lugar, sí, y es que el crecimiento económico que ha tenido el país no se refleja en beneficio de los sectores más desposeídos. O sea, la falta de empleo de la juventud, que el 40% de los jóvenes, sin importar que sean estudiosos, profesionales o no tengan una fuente de empleo, eso no es parte del crecimiento. El que el 30% de los jóvenes ni estudien ni trabajan, eso no es parte del crecimiento. El que haya 2 millones de gente que aquí no tenga hogares, eso no es parte del crecimiento. Entonces, no, eso no es una fortaleza para el gobierno. Lo que se expresa es de que el hecho que nosotros hoy no tengamos un sistema de salud adecuado, de que tengamos falta de vivienda, de que el país se esté cayendo a pedazos en términos de seguridad ciudadana, que la gente tiene el temor de salir a la calle hasta con unos lentes viejos porque eso le puede costar la vida. Dice que ciertamente no hemos crecido. Y entonces, conjuntamente con eso, usted plantea de que hasta de lo bueno se cansa la gente. Y si es malo, se cansa más rápido. Entonces, no.
el PLD está en su peor momento. Y no solo por esos elementos que hemos mencionado, hay dos elementos más graves todavía. Y es que la sociedad, la juventud piensa que el país está hipotecado y que con ese nivel de deuda que tiene, en donde hasta los nietos de nosotros ya tienen por lo menos un peso de deuda, es difícil que se puedan combatir los grandes problemas que tiene el país, porque finalmente el gobierno que venga tiene la dura tarea de tener que pagar los intereses que otros ha utilizado, no para invertirlo en el desarrollo del país. Y no, la gente piensa que la corrupción se ha llevado gran parte de la riqueza que ha producido el país en los últimos tiempos. Y para el país, para los sectores organizados, para la gente que siente que el país no marcha por buen camino, es muy duro ver que un muchacho cualquiera que ayer transitaba en una motocicleta o limpiando zapatos, entonces tenga una fortuna tan descomunal. Y llegará un día, y yo tengo la esperanza que sea con el PRM, en donde la gente tenga que dar cuenta de sus recursos, en donde la gente tenga que decir y justificar el por qué pues, en 15 o 10 años usted demuestra una fortuna que usted no es empresario, usted definitivamente, y eso solamente, que otro de las gran debilidad que tiene este gobierno, es la falta de credibilidad de la justicia, que está al servicio de los peores intereses del país, que solamente para lo de abajo, para los que no tienen fortuna. Eso es lo que dice el pueblo, no lo digo yo. Sí. Yo lo veo y ustedes lo ven también. Profesor, y escuchando esos planteamientos que usted hace, ¿cómo se explica entonces que esos organismos, precisamente ayer el representante del PNUD, hiciera ponderaciones tan vehementes a lo que él entiende que han sido los avances en materia de salud, en materia de educación, en materia de innovación, en materia de seguridad alimentaria, reducción de la pobreza? Dice ese señor, el del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lorenzo Jiménez de Luis. Dice eso. Y que la gente del Fondo Monetario también se arriesgue y le diga al presidente de la República y al mundo que la República Dominicana está dando demostraciones realmente sorprendentes en materia de solidez de su economía, de su macroeconomía, de su creación de empleo. La creación de empleo la están ponderando esa gente también. Entonces, ¿a qué usted le atribuye que estos organismos internacionales hagan esos planteamientos si, como usted dice, el país anda por un derrotero diferente de falta de empleo y de insalubridad, por problemas de salud? O sea, todo lo contrario. ¿Cómo esa gente arriesgan el prestigio de esos organismos diciendo una cosa que de acuerdo a su parecer... Pero el Fondo Monetario Internacional lo que analiza son números fríos y fundamentalmente lo que tiene la seguridad de que el país pueda pagar la deuda que tiene, fundamentalmente eso. Sí. Pero mire, no hay un solo de los analistas económicos dominicanos, aquí lo que vimos acá, que diga que el crecimiento económico se ha reflejado en beneficio del país. No hay uno que no se dé cuenta que los empleos que se han creado, que de ninguna manera es del tamaño que lo dice el gobierno, que los empleos que se han creado son en instituciones públicas, que la mayoría son parasitarios porque no son reproductivos. Lo que hay que determinar cómo han crecido las empresas y qué aporte en términos de empleomanía hace el empresario dominicano, que siente también la necesidad del cambio porque los funcionarios se han convertido en sus principales competidores. Y entonces una de las grandes cosas que tiene que resolver el país en términos de eso es que es bueno, por ejemplo, que los empresarios puedan participar en política, porque quiere decir que van a defender los intereses, como hacen los maestros, como hacen los centros de salud. Sí, claro. Defender los intereses. Ahora, lo duro es cuando un político se mete empresario y se mete a competir, y entonces el crecimiento es más grande que lo que tiene. Eso lo dijo Corrillo, que tiene o sea, para que no soy yo que lo estoy diciendo. Sí. Es que los empresarios sienten que los funcionarios son sus competidores. Entonces, no. Y entonces, nadie puede dudar de que el crecimiento económico que expresan el país está íntimamente ligado a la deuda. Y esa deuda hay que pagarla. Y muy cara, con los intereses. Si usted hace así y comienza a pagar
comienza a pagar, no los intereses únicamente, usted no tiene cómo mantener un sistema de salud que lo único que yo no sé quién lo defiende. Porque, el PNUD sí, dice está bien, que pero, no avanzado. pero el que por eso digo, pero el pueblo mucho. sabe, sabe que la ARS son intermediarias financieras que están robando su cuarto y que eso no se ha expresado en un servicio, un buen servicio para la ciudadanía. Eso lo sabe el pueblo. Es más, la gente dice que los hospitales dominicanos se han convertido en almacenes de gente enfermo. Pero eso lo dice el que recibe el servicio. O sea, desde cualquier espacio de una oficina con aire acondicionado, no es fácil opinar que la salud ha mejorado. Hay un punto a favor del gobierno. Hay un punto a favor del gobierno, que es la educación. Eso no se le puede regatear de ninguna manera. ¿Ha mejorado, profesor? Déjame decirte, el punto a favor es la inversión del 4%. Ahora, recuérdate que los beneficios de esa inversión no se miden a corto plazo, es a largo plazo. Claro, eso es a largo plazo. Entonces, este proceso ha sido fundamentalmente en la inversión de infraestructura, pero altamente cuestionado. Y incluso, fíjate bien que... Pero la condición de los maestros ha mejorado, profesor. ¿Usted se acuerda que usted iba a Razaura? Los salarios y las condiciones, y la falta de seguro médico y todo ese tipo de cosas. Sí, pero déjame decirte, los 90 pesos que yo ganaba, los 90 pesos que yo ganaba en función del costo de la vida, hay una correspondencia del crecimiento del costo de la vida. Son dos visiones acerca de la situación económica y social de la República Dominicana de hoy. La oposición tiene que tener, y es bueno que se asiente en una visión particular. Me parece interesante, y lo que nos falta por saber es qué proponen ustedes hacer para cambiar ese cuadro. Pero antes vamos a pasar unos mensajes, a darle entrada a don Héctor Tineo, que anda por ahí. Sí. Que seguro nos trae alguna nota histórica. Y pon el asunto de la farándula. Ponlo ahora para salir de esto. Para salir de eso, para darle ese espacio de espectáculo. Entonces continuamos con el profesor. Dice mi mujer que hasta el final. Dice Sonia que eso es lo que alegra por eso, sí, porque nosotros somos aburridísimos. Aburridísimos. Muy bien. Hoy tenemos que sintonizar con el sentir del pueblo dominicano, la partida de un tremendo bachatero. Yoscar Sarante, uno de los principales intérpretes del género, murió el 28 de enero de 2019 a los 49 años en Florida, Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar. Yoscar nació el 2 de enero de 1970 en Villas Agrícolas, en la ciudad de Santo Domingo. Desde niño tuvo inclinación a la música, de manera empírica. A los 12 años, cuando Pedrito Fernández cantaba La Mochila Azul, él era su fiel imitador. Su afición por la guitarra la heredó de su padre, que falleció cuando él era un niño. Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar. Dile que solo ya no puedo continuar. Tal vez debí llevarme de la gente, quizás debí seguirte la corriente, pero no enamorar. Realizó varios trabajos desde vendedor de guandules, cargando blogs, mezclando y empañetando paredes. Antes de ser bachatero, pasó por varias orquestas de merengues, entre ellas Tomás Barreras, en la cual figuraba el Jeffrey. También en las orquestas de Juancho Viloria, Cheche Abreu y Aramis Camilo. Entre 1994 y 1999, Yoscar se hacía llamar el Prabhu de la bachata y grabó 3 producciones sin mayores resultados. Fue entonces cuando conoció a Freddy Peña Pastor y se acercaron a Juan y Nelson, que le cambió la vida porque hasta entonces había sido muy difícil. Seguí tus pasos y he caído en el abismo del olvido. Me enamoré de ti y nunca fui correspondido. Y ahora estoy perdido. Ayer tuve que llamar a mi amor
dejar mi orgullo colgado en la pared, dejar que hablara mi corazón herido y mojado en llanto pedirle perdón. Nunca en la vida me imaginé llorar, mucho menos por una mujer, pero es tan grande el amor. Gracias a la bachata logró gran popularidad en países de Latinoamérica, Estados Unidos e incluso en Europa, o a países donde nunca antes había llegado la bachata, como Finlandia. Amor como lo hice yo, no hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor. Vale la pena cuando se ama, si has fallado decir perdóname. Valió la pena, yo estoy con ella, porque en un momento reconocí mi error y le pedí perdón. Con razón lloré el alma mía, ha recibido un golpe de dolor. Yo que estaba tan ilusionado, entregado a una inmensa pasión, y me han dejado tan solito. Su primer éxito musical fue La Noche en el 2000. Luego continuaron Llora Alma Mía, Cama Separada, Guitarra, No Tengo Suerte en el Amor y muchas más. Yoscar procreó 3 hijos, 2 varones, uno de 20 y otro de 15 años y una mujer de 23. Y permaneció casado durante 25 años. Una gota de dolor, llora alma mía, sangra por mis venas el veneno de su adiós. Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor. Llora alma mía, sangra por mis venas el veneno de su adiós. La noche calma mi ansiedad, desespero y pregunté, y te maldigo sin querer, pero eres todo. Gracias por tus aportes a la música y por demostrar que cuando se quiere llegar, se puede. Paz a tu alma. Para Diario Espectáculo, Giovannis Ramírez. Yo te maldigo sin querer, y es que te quiero a mi pesar. La noche y me hace volver en bloque. Se ha incorporado entonces a esta sala de entrevistas Sí. nuestro compañero don Héctor Héctor Tineo. Don Tineo. Héctor, buenos días. Con mucho agrado. Bueno, ya tiene un invitado de primer orden, No, el Aníbal García, profesor, el profesor, sí. Mira. Héctor, hoy, antes de pasar Sí. a lo que corresponde, porque le dejaba una pregunta sobre la Sí, mesa. hay dos acontecimientos que es importante mencionarlo. En el año 1849, el día 22 de marzo, fue el día en el que el presidente Manuel Jiménez, presidente de la República, tomó la decisión de ir personalmente a hacer un recorrido por el sur para tomar nota, porque ocurre que Haití había desatado una serie de agresiones. La República Dominicana se había defendido. En ese momento que el presidente decidió ir al sur, ya todo estaba controlado, pero era el momento, ese era el año 1849, difícil, porque ahí Haití de nuevo 5 años desató después de la declaración de agresiones. independencia. Y es que no la aceptó en ningún momento. Haití se mantuvo dirigiendo agresiones desde el mismo día posterior a la independencia. Eso se prolongó durante más de 12 años. Y el año 1849 fue un año muy difícil. Otra nota también que se conmemora hoy es la elección de Antonio Pimentel, presidente de la República, en el año 1863. Lo de Antonio Pimentel es importante porque a él le tocó dirigir las negociaciones finales para poner fin al gobierno de la nación. Fueron conversaciones muy duras, porque incluso cuando se produjo el Pacto del Carmelo, que se creía que todo iba a terminar bien, el presidente lo rechazó, porque España ponía como condición que República Dominicana no podía tomar una decisión de política exterior si no consultaba a España.
Y el presidente le respondió que no, que era sencillamente que abandonaran el territorio nacional porque habían perdido la guerra y de lo contrario que asumieran la consecuencia. Bueno, pues al final lo que pasó fue que España aceptó salir del territorio nacional sin condiciones, eso de que condicionar políticas nacionales. De ahí que hay que recordarlo como un gesto de dignidad de ese presidente dominicano, Antonio Pimentel, que fue uno de los hombres de la restauración de la República. Para que usted vea. Bien, volvemos con don Aníbal García Duvergé. Decíamos, don Aníbal, que después de ese diagnóstico que usted hizo acerca del momento económico, social y político dominicano, cosa que corresponde genuinamente a un opositor, su visión, su propia visión, independientemente de si está de acuerdo o no con la realidad que uno tiene sobre la economía y la sociedad, nos faltaría por saber qué se propone para cambiar ese cuadro crítico que usted planteó. ¿Qué es lo que necesita este país para...? Mire, yo no puedo hablar de la propuesta que tiene el PRM sobre esos grandes problemas nacionales, porque yo recién llego a una casa y mal podía yo ser vocero de ese partido hoy en día. Del que yo sé que no tiene propuestas sobre esos grandes problemas el Partido Revolucionario Dominicano, porque ese sí lo conozco. Ahora, también sé que la sociedad dominicana ha crecido lo suficiente. Los sectores no políticos, aquellos que velan sí por la conducta de los partidos, la conducta del gobierno y de los políticos de la oposición, hay enunciados, hay ejes fundamentales. Entonces el partido que aspira a llegar al poder y no hace una propuesta que ciertamente tiene que ver con el endeudamiento, tiene que verlo, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que tiene que ver con una política migratoria, que tiene que ver, en definitiva, que el crecimiento del país se refleje en mayor equidad. Y esa propuesta que debe abordar, que debe presentar los partidos, básicamente los partidos de oposición, tiene que traspasar la frontera de una propuesta de gobierno de 4 años, porque eso no es un plan, eso sencillamente son propuestas. El país debe abocarse, y en eso tiene, incluso la oposición, tiene que tener en cuenta los planteamientos que hace la sociedad y que hace el dominicano de a pie, de tal manera que le pueda presentar al país un plan estratégico de 20 años, de tal manera que los partidos en línea general, y eso abarca hasta los municipios, sepan cuáles son los problemas que va. Cada quien tiene la mecánica para afrontar la solución a esos problemas, pero identifiquemos los problemas. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que el tema de la política migratoria, básicamente por la frontera que tenemos, es un tema fundamental. Eso es fundamental. Y también el pueblo piensa que eso se ha convertido en un gran negocio de lo que están llamados a proteger la frontera. Y no es que nosotros mantengamos una política anti-haitiano, que ese no es el tema. El tema es que Haití es un estado fallido y los haitianos tienen 2 alternativas: o se desarrollan, o se tiran al Mar Caribe, o vienen a la República Dominicana. Y yo estoy convencido que frente a esa realidad prefieren venir a República Dominicana. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el país? ¿Qué debe hacer el país? Es iniciar una ofensiva diplomática que le permita que las grandes naciones que se han beneficiado de Haití también contribuyan a convertirla en un estado viable, pero tiene que ser aliado a los gobiernos haitianos. No puede ser que nosotros estemos pensando en implementar, fomentar una política racista, porque eso sencillamente lo que termina es una guerra fratricida entre Haití y la República Dominicana. Es un tema a abordar. El otro tema fundamental es la seguridad. Mire, la democracia, la lucha de la democracia era por el derecho que tenía la gente a hablar y a transitar la calle de Dios. Eso se ha perdido. Entonces, y se ha perdido porque hoy, ciertamente que podemos hablar, eso es cierto, pero como usted tiene tiene temor de salir de aquí a 2 calles solo, porque por el temor de que le puedan quitar la vida por unos lentes falsificados, entonces ese derecho usted lo ha perdido. Cuando usted tiene que tener su casa con hierro por todos los lados, y aún así tiene el temor de sentarse en la terraza o en la galería por el temor de que hasta ahí eso se ha perdido entonces la libertad de tránsito. Entonces, ese tema definitivamente hay que enfocarlo. Y el endeudamiento es otro tema que tienen también que abordarlo.
Y yo no sé, pero en definitiva, los países entienden que, sobre todo los países como el nuestro, que los préstamos es una forma de tú puedes desarrollar la economía, pero no es menos cierto que tú tienes que saber en qué lo inviertes, que si es para gastarlo, entonces no es una forma de desarrollarlo. Y finalmente, entre los grandes temas que hay, el tema del medio ambiente. O sea, cuando nosotros vemos Haití y vemos también aquí cómo hemos perdido tantos ríos y en cada momento hay una cosa terrible. Hay una tala de árboles para negocio. Eso quiere decir que mirando ese espejo hay que tener una política ambiental seria y responsable para que no nos convirtamos en un país desierto. O sea, hay grandes problemas, pero no son problemas, y están ahí porque la sociedad lo ve. La salud está muy mal. Yo le digo que el punto luminoso que tiene la democracia en línea general, y que en este caso el caso del presidente Danilo, que asumió el 4% para la educación, sin embargo, como nota así que pudiera empañar el tema, y es lógico lo que ocurrió, y es que la inversión fundamentalmente en infraestructura es lo primero que hay que hacer, porque lo primero es el espacio para claro, bueno, claro. Y luego entonces que manejar contenidos. Perfecto, y creo que se ha retrasado un tanto, y por ello entonces hay una especie de divorcio entre lo que la universidad enseña a los maestros y cómo el ministerio evalúa a los maestros, a ese divorcio. Entonces tiene que haber un plan más vinculante entre las universidades para preparar al maestro que necesitamos, de tal manera entonces que podamos tener el estudiante que queremos. Y eso no es tan fácil, no es a doblar de la esquina. Pero el hecho incluso que los dos ministros que recién después del 4%, salgan con tanta fortaleza que se conviertan en candidato presidencial, no es un buen mensaje. No es un buen mensaje porque el ministerio maneja demasiados recursos para tú salir con esa fortaleza como para hacer, sin tener el bagaje político, y convertirte entonces en candidato presidencial. Vamos a hablar de la plaza. Profesor, pero quiero volver a lo de educación. Y porque ha tocado tema, educación y salud. Fíjese, acaba de concluir su misión aquí en República Dominicana. La misión del Fondo Monetario Internacional, que ha venido en virtud del artículo 4 constitutivo del fondo, y entre las cosas que destaca es lo que está haciendo en la República Dominicana con la educación. Ahí destaca la tanda extendida, destaca la inclusión de los jóvenes, lo resalta. Pero está también como una especie de factoría, lo que se está dando ahora, como una máquina corriendo cada vez en mayor velocidad, que son los programas especiales con un conjunto de las principales universidades para la especialización de maestros. Ese es uno. Y el otro es que se han estado otorgando becas para jóvenes que deseen estudiar educación. Por ejemplo, se ofertaron, ahora la más reciente, fueron más de 1.500 becas para estudiantes que quisieran hacer la carrera de física o matemática, o sea, en ciencia. Está ocurriendo eso. Ustedes como organización política, ¿le están dando seguimiento para presentar lo que ustedes entienden que debe cambiar o sencillamente vendrían con propuesta nueva? Yo quiero decirles que yo lo que soy profesor, más que político, y que estoy hablando aquí en mi condición de profesor, claro, que no estoy hablando de la política que tiene el claro, PRM en su propuesta de gobierno, para que no haya la confusión, porque acabo de decir que yo recién ingreso al partido. Claro. Sí, pero yo estoy claro de que no, cualquier gobierno que venga tiene que tener como punto fundamental el fortalecimiento de la política educativa. Y estoy claro incluso que es el punto luminoso que ha tenido el gobierno. Ahora, hay temas que hay que abordarlo, y es, por ejemplo, como madres del sistema, hay miles de maestros que se graduaron en la universidad. Esos maestros no solamente constituyen la esperanza de ellos mismos, sino la esperanza de la familia. Resulta que el ministerio elabora los concursos,
Los concursos que elabora el ministerio es en función del nuevo currículo que tiene el ministerio, pero esos maestros no se formaron en el marco del currículo que tiene el ministerio. Entonces, ciertamente que la beca para los estudiantes, y que yo creo que antes de dar la beca no es que el que quiera, sino que en cualquier país del mundo lo que existe es el Departamento de Orientación, que dice si a pesar de tener el coeficiente de inteligencia también tiene la actitud, tiene la vocación. Sí. Y entonces que debe ser un acuerdo con la universidad para que el Departamento de Orientación determine si ciertamente ese estudiante que es inteligente, que tiene nota de 90 a nivel de la educación media, también puede ser un buen profesor. Aquí todo el mundo sabe que hay profesionales excelentes y se queman en la universidad porque no son capaces de... Y los estudiantes le corren, no quieren... Entonces, ¿qué yo pienso que debió implementar el ministerio? Vamos entonces a esos muchachos que se graduaron de la universidad en el marco de un pensum que no tenía correspondencia con el que estamos desarrollando nosotros, actualizarlo, a profesionalizarlo. Eso es un tema de seis meses o un año. No lo abandonemos a que tengan que andar conchando en un motor o a tener que delinquir. Eso es más o menos el enfoque que nosotros tenemos. Y lógicamente quiero decir que el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del medio ambiente, el tema del endeudamiento, son temas que hay que abordarlo más allá de un programa de televisión. Hay que abordarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque eso significa la posibilidad de que el país definitivamente pueda dar el salto del crecimiento hacia el desarrollo. San Cristóbal es una gran plaza. Sí. En materia incluso proselitista, es la cuarta provincia de importancia en materia de electoral. Balaguer la tenía como arrancada de su campaña sí, siempre. así. Ayer era que la arrancaba. Sí, Así es. y el profesor Duveller, un hombre de San Cristóbal. ¿Cómo anda San Cristóbal? ¿Cómo la percibe? ¿Qué usted cree que son, qué se puede hacer para mejorar las condiciones de esa gran provincia del sur? Mira, San Cristóbal tiene la suerte de estar bastante cerca de la capital. Muy cerca. Y entonces prácticamente se convierte en una provincia. El Gran Santo Domingo, sí, parece. así es. Sí. Todo el que llega de cualquier provincia prefiere vivir en San Cristóbal hasta por la facilidad de llegar. ¿Está oyendo eso? Una ciudad. Pero aún así, Sí. pareciera, y no hay ningún gobierno que capia eso, que todavía como que no le perdonan que Trujillo haya nacido en San Cristóbal. Y por eso entonces... ¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que la inversión que hacen los gobiernos y tiene la Unión General en San Cristóbal no se corresponde ni con la necesidad que tiene que San Cristóbal, ni con el aporte que hace San Cristóbal, tanto políticamente como el Producto Interno Bruto. Entonces yo digo que no, y en eso hay un movimiento en San Cristóbal que está planteando, comenzar un plan estratégico, pero que lo hicieron por municipio. Entonces hay que pensar como provincia. Sí, y sí. también están avanzando significativamente en eso. Y a lo menos que aspira a San Cristóbal es que hay una correspondencia ante la inversión que hace el gobierno, pero no es que digan los partidos políticos que vamos a hacer una tacita de oro cuando lleguemos al gobierno. Sí. Es que haya un compromiso y lógicamente que la sociedad civil de seguimiento, que los legisladores den seguimiento para que eso se presente también en el presupuesto nacional, porque el plan, la propuesta y un plan estratégico que no tiene el apoyo del presupuesto sencillamente se quede en eso, en enunciado de campaña. Yo tengo la esperanza de que visto que en los últimos tiempos, eso lo hacía Balaguer, Sí. pero en los últimos tiempos hay que decir que los políticos le están dando, lo presidenciable, Sí. le están dando bastante Importancia. seguimiento. Seguimiento. Y de hecho, en los últimos tiempos, y el PLD ha hecho eso, ha tenido funcionarios de primera, solo que no ha habido una correspondencia entre la inversión que hace el gobierno sí. y el nivel de los funcionarios que tenemos. Esa es la verdad. ¿En cuáles planos, por ejemplo? O sea, No. ¿cuáles son las potencialidades Pero, de San Cristóbal que pero- no han sido aprovechadas desde su punto de Pero vista? comencemos en el plano turístico, que comencemos. Y usted quiere una montaña más hermosa que la colonia. Ajá. Y usted cree que usted significa que despejado de los prejuicios que implica la dictadura
nosotros veamos la casa de Caoba, veamos el castillo del Cerro, veamos veamos los ingenios, o sea, Incluso Pero la ahí- zona de playa. ahí- la ahí- zona de playa. Pero ahí ya hay que verlo en San Cristóbal. sí, de San Desde Cristóbal, el primer momento no hubo visión, porque, por ejemplo, ese patrimonio, lo que fueron las casas del dictador, eso incluso para las nuevas generaciones era importante, que se lo pudieran haber preservado. Hoy tuvieran ustedes ahí un punto de atracción para el turismo, Sí, para los jóvenes pero eso- dominicanos. Yo ya Sí. a Fafa Tavera anteayer. Esa es una política de hacer una Estado, exposición. porque, escúchame, mire, cualquier organización civil o cualquier dirigente político local que haga una valoración como la estamos haciendo nosotros, de la importancia, ahora Claro. es más fácil, Sí. ahora porque ya hay menos prejuicio, pero el Estado el Estado no, el Estado sabe que le conviene a una provincia para desarrollarse, Sí. y incluso rompiendo alguna barrera, tal como dice la playa. Habían compañías extranjeras que querían invertir, por ejemplo, en playa de Interesadas. Sí, pero a veces, muchas veces los propios ciudadanos se oponen porque le tienen, porque no saben qué es lo que viene. O sea, se quedan en el confort de su desarrollo. Pero eso liderazgo como diría un amigo mío, El control de su ambiente, de lo que es su entorno. un amigo que se casó, y cuando se casó se acostumbró tanto a su sabanita y a su la almohada, que se la llevó, solo que ya Carachi no arropaba, y entonces es un lío. Sí. O sea, la gente se acomoda fácil a lo que está acostumbrado. Yo oí a Fafa Tavera y lo he oído 2 veces ya. Es decir, que es lamentable que, como dice él, no haya aquí un museo y no se haya recopilado la historia del jefe, dice el jefe, Trujillo. El que fue víctima de primer orden. Y él que fue visto. Entonces, y lo dice como hombre preocupado, como político, que entiende que el país tiene que ir cubriendo zonas para presentarse como una nación de avanzada. Y reclama que se recupere lo que fue todo ese patrimonio histórico referido al jefe, decía él, a Trujillo. O sea, algo que usted también parece presentar cuando trata el tema. Dice, parece que a nosotros nos quieren condenar porque fuimos el origen de Trujillo. Sí, y va más allá de eso, porque ciertamente San Cristóbal es de las pocas provincias que tiene montaña con microclima. Sí, definitivamente a San Cristóbal hay que aprovecharla mejor. Hay que aprovecharla mejor. Eso es así. Sí. Y Profesor, hay una inquietud de la sociedad de San Cristóbal en ese sentido, debo decirlo. profesor, Que va le más des- allá de la inquietud que tiene la política. Le deseamos suerte, profesor. Yo pienso Gracias que a ustedes, el gracias a PRD ustedes. perdió una gran oportunidad de mantener a un hombre como Me pareció, García me Duvergé. pareció. Profesor Aníbal ¿Eh? Núñez. Eso parece. Eso parece, ¿verdad? Gracias. Bueno, Gracias, te lo agradezco infinitamente. pero muchísimas Gracias, gracias. profesor. Nosotros volveremos el lunes, Dios mediante.